¿Quiénes son esos seres que hicieron posible que en pocos años se pusiera la historia? Yo también no sé, nosotros es mejor. Sí. Que hicieron posible que se iniciara una nueva etapa de la historia y se volteara, se quebrara a una circunstancia que parecía De 3 siglos. de 3 siglos, con un enorme poderío, y de pronto en regiones inesperadas como Venezuela, donde no había minas, donde no había grandes riquezas, se acumularon en el 18, de pronto se convierte en una fuerza devastadora, que es capaz de romper y derrotar los grandes ejércitos de la época, uno de ellos, el de la monarquía española de entonces. ¿Quiénes son los que lo hacen? Y Juan ha presentado los desafíos, ha inventariado problemas, ha hablado de una lista de temas de investigación. Si aquel estudiante de doctorado, de maestría, para comenzar a trabajar por lo menos unos 150 temas que aparecieron ahí mencionados por Juan. Y es una tarea pendiente. Nosotros lo entendemos así. En Venezuela, un grupo de historiadores, lo dijo Juan, a raíz de la creación por el comandante Chávez del Centro Nacional de Historia en 2008, con esa tarea fundamental de tratar de presentarle a nuestro pueblo una historia donde apareciera nuestro pueblo, una historia que tuviera el color en oscuro, la mirada de nuestro pueblo, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de asumir esa tarea y avanzar en ella. Juan lo ha mencionado. Lo hicimos en el año 2008, lo concebimos juntos, el proyecto Memoria de la Insurgencia. Resultado de ello han salido 2 libros, se llaman como un diccionario de insurgentes, un periodo de la independencia a partir justamente de Bisturí fino en los archivos, desentrañando papeles. Aquí está Fabricio Viva, que llevó la historiador venezolano, que estuvo al frente de la conferencia anterior, ¿verdad? La segunda. Fabricio acaba de publicar un libro que justamente recopila movimientos en el año 30 a favor de Bolívar y en contra de Bolívar. Todavía vivo Bolívar, en los momentos de disolución, las puertas de disolución de la Gran Colombia. Y ahí comienza uno a encontrar, desmenuzando, hilando muy fino, carne y hueso, corazón, alma, tendones, que es lo que está hecho la historia y lo que en esos cuadros, que cumplieron una función muy importante en el siglo XIX para fundar las identidades nuestras, ocultaron, pero no quizás con una intención malvada, sino simplemente que no era tema de interés. La mano que estaba atrás era apenas por la ventana que salía con el cuadro del 19 de abril de Lovera, el célebre cuadro, lo tenga en la memoria, lo sabe,
solicitado por el Cabildo, que pide que vuelva el Cabildo, capitán general Central, ahí vemos apenas a estos invisibles de la historia a un ladito, los que eran la mayoría de esa población y los que hicieron posible la epopeya de refundar, de fundar una nación en los inicios del siglo XIX. No es una tarea sencilla, pero no es imposible. Lamentablemente los papeles están hechos desde el poder, fundamentalmente, y sobre temas importantes de la época, donde la mayoría no figuraba, pero siempre se las arregló, las circunstancias permitieron que pasaran señales de los hombres y mujeres de esa época. Y uno de esos tipos de documentación son las causas de infidencia. Y eso es partecito de lo que hemos ido logrando. Voy a preguntar, ¿quiénes son? Las mujeres. ¿Quiénes son esos paros, esos mulatos? Yo veía aquí, tengo aquí, para acercarnos más, darles a Eusebio Acosta, pulpero, dueño de una pulpería. No sé si en España se entiende. ¿No tiene? Sí, la tienda, que es el mismo nombre que se le da. Una tienda donde vendía un poco de todo, alimentos, ¿no? ¿Cómo se llama? En ese diccionario de insurgencia, donde nosotros revisamos varios centenares de episodios está Eusebio Acosta, que en el año 15 es hecho prisionero, un pulpero de Cumare de la Costa. Y además de él, otros pulperos que van figurando como Eusebio Acosta, Siriaco de Tancur, Pío Machillán, Miguel Narváez, todos pulperos o vinculados a los pulperos donde se conspiraba, donde se fraguaban las ideas, donde se debatía, porque la pulpería debía además guardar fuerte para pasar las tardes de aquellas tierras cálidas. Hay en ese diccionario, y es posible verlo hoy y mostrarlo, sacarlo, porque esto es como sacar, es como hacer resucitar cosas que no estaban. Porque esta documentación está en los archivos venezolanos y en los archivos de aquí también, en España y en Sevilla en particular. Hay mucha documentación que fue vista y leída por muchos historiadores, pero no buscaban esto. Buscaban los grandes nombres, las grandes figuras. Hay causas de evidencia de figuras renombradísimas, las conocemos, las hemos leído. Pero la de los personajes anónimos, no lo son, que vemos con esta perspectiva de la historia insurgente, son los protagonistas para lo que nos interesa. Desde la perspectiva que tenemos, están aquí hablándonos desde hace 200 años atrás y levantando, sacando la mano por la ventana hoy, en medio también de una revolución, una transformación profunda que hay en marcha en nuestra América y en Venezuela. Mecanismo de comunicación popular, las noticias corrían, ¿verdad? Y Josefa Meneses, bárbara, esclava, llegó a decirle a sus compañeros, cito entre comillas, tomados en los archivos, que no se afligiesen por la pobreza en que se hallaban, pues ella sabía, por un sambo llamado Francisco Luis, que el día de Pascua
se cantaba la patria en Caracas y esto estaba ya conseguido. Esa es la fecha. Poco antes del 19 de abril. Se canta la patria en Caracas. Lo dice esta mujer. Esclava. La llevan a un juicio. Y quien la acusa dice, ella dijo. Fíjense. Cuando la patria era la libertad. Era la libertad. Extraordinario. Se cantaba a la libertad. La sociabilidad, ¿verdad?, que figura, que va apareciendo, ¿verdad?, como signos de un cambio, se pueden apreciar, por ejemplo, el zapatero Pablo, por eso te dije zapatero, porque estamos complementando, Manuel Aguado, en un baile que él organizó, cantaba canciones, esto enalteciendo la figura de Simón Bolívar. La logística para la guerra. No se imagina que llegaba en helicóptero, no sé de dónde salía la logística, de dónde salían los pertrechos, cómo se sostenían los ejércitos. A un vecino de Coro, que era un pequeño comerciante, trajinante, le facilitó una mula a Francisco de Miranda para contribuir con la expedición de 1806. O como el de la India María Tomasa, quien sirvió comida al precursor y sus hombres durante su estancia en Coro. Una de las mujeres que le sirvió la comida a Miranda la llevaron a un tribunal, aquí está su nombre y apellido. Seguramente tenía hijos, tenía descendientes, familia, amigos. Y sabía por qué lo estaba haciendo. Y sabía por qué lo estaba haciendo. Y formaba parte de redes, de organización. La resurrección de José Leonardo Chirico figura en la historia como un grupo de borrachos que un día reunidos decidieron ir a quemar hacienda. Eso fue en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Y cada día se comprueba que era una estructura, una organización que funcionó con muchísima precisión. Fueron desmantelados, derrotados, justamente en un periodo todavía previo a estos años. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos logrado reconstruir es la participación de sectores populares en uno de los momentos históricos fundacionales de Venezuela, que hasta la fecha había sido caracterizado como una acción de las élites mantuanas exclusivamente, que es el 19 de abril. Son los del cabildo, es decir, los principales, los que podían ser miembros del cabildo, los que hacen aquella acción. Y apenas la mención, ¿verdad?, de un dedo del religioso Madariaga, que desde un balcón le dice, cuando el capitán general pregunta si la concurrencia desea que siga siendo capitán general, Madariaga indica, según la versión oficial del pueblo, que diga que no. Hasta ahí, ¿verdad?, la versión, pero resulta que nosotros hemos ido logrando establecer nombres y apellidos con mucha precisión de qué hizo cada quien en las acciones del 19 de abril. Párrafos.
menciono algunos. Se confirma, comillas, es público en estas provincias que la compañía de granaderos del batallón de Paros de Aragua, a cuyo frente se hallaba Pedro Arévalo, fue la que más contribuyó a que se beneficiara la revolución del 19 de abril. Los Paros acompañaron al Marqués del Toro en la expedición hacia Córdoba en noviembre de 1810 para enfrentar un foco contrarrevolucionario. Ahí tenemos nombre y apellido: Juan José Arteaga, mulato carpintero, que iba fabricando las cartucheras para la tropa. Las mujeres. Yo me punto de interrumpir para decirlo cuando tú lo planteabas. Los que conocen un poco de la historia de Venezuela, nombraste a Manuela, Luisa Cáceres de Arimén, me vienen algunos nombres, pero este no lo sabemos, lo tenemos que ir sabiendo poco a poco, divulgando, enseñándolo a nuestros pequeños, que todavía, pese a los esfuerzos, se siguen reproduciendo más o menos la versión tradicional, como por ejemplo Ángela Páez, quien organizó en su casa un cabildo para los diputados de Barinas el 8 de diciembre de 1811. O Juana María Herrera y María Bonifacia Pérez, dos indias tributarias que salieron a las calles gritando, comillas, perros blancos, hijos de puta, venden gente, que aquí lo que vale es el negro, el indio y el samo. Cierra conmigo. Verdaderas heroínas como Teresa Heredia, costurera. Esta es un caso extraordinario. Son apenas los que llegaron, a los que apresaron, a los que lograron reconstruir un expediente, y son varios cientos. Imagínense cuántos más que no tuvimos la dicha de que nos hicieron prisioneros para que nosotros, los historiadores, nos llegaran las noticias. Felizmente se nos escaparon por el historia. Teresa Heredia, costurera, se ocupaba de enseñar a leer a los niños y también de actividades subversivas. Guardaba armas, protegía insurgentes y se vestía de hombre para recorrer los llanos junto a otros patriotas combatiendo a los realistas. Todas las voces, ¿verdad?, que se encuentran, yo estoy tomando fragmentos de la introducción del diccionario de Memorias de Insurgencia, estoy leyendo de allí algunas anotaciones. Bueno, son testimonios de cosas que están allí, son 600 y tantos, que es lo que decidimos publicar en un diccionario. Está su versión en PDF, está en la página web del Centro Nacional de Historia, y es una fuente de verdad de inspiración. Eso es apenas un aporte que muestra la orientación, lo que guía, norma y conduce la actividad que estamos haciendo en Venezuela en esta dirección, no solo de este periodo. Porque Heredia, esta mujer costurera, Teresa Heredia, sus hijos, en los años 40, ya muerto Bolívar y la oligarquía restablecida, seguían estando en la misma condición. Los esclavos, después de la guerra, traicionado el proyecto popular de la independencia, volvieron a su esclavitud. Los campesinos
Y esa es otra historia de la cual ya hemos comenzado también a publicar material. El siglo XIX le toca pasadas la ola de insurrección de la independencia y el restablecimiento, una especie de restauración, no monárquica, sino oligárquica, que se produce en Venezuela. Y en el ciclo de las rebeliones campesinas. Si lo buscamos en los libros, la lectura más difundida de nuestra historia, encontraremos que lo llaman la inestabilidad política del siglo XIX, las guerras intestinas, la guerra civil. A los líderes populares están apareciendo también de esos grupos que en los campos venezolanos se alzaron, lo llaman todavía, figuran como bandoleros, asaltadores de camino. Cimarrones, que es el nombre que se le daba a los esclavos fugados, los haciendas, y que fundaban los cumbres, montañas y caseros. Ese grupo de hombres y mujeres tampoco fue visibilizado. Había, por supuesto, también crimen detrás de esos movimientos mezclados. Pero ¿cuántos líderes populares, locales, regionales, están allí esperando el reconocimiento de haberse puesto al frente de las causas que seguían y estaban esperando desarrollar lo que fue la oferta de la independencia? La expectativa de redención social, de justicia, que no se cumplió. Apenas, como dijo el Libertador, hemos logrado la independencia a costa de todo lo demás. Se rompió el nexo colonial con España. Pero al interior se renovaron un poquito los rostros, pero se restablece el orden previo. Hay una insurrección permanente, por eso parece buena el título, ¿no? Una acción permanente. ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no se ha visto? Bueno, porque quedó relegado, postergado, excluido, ¿verdad? Todo un conjunto de hechos que no cabían en la interpretación de la historia tradicional y que nos toca a nosotros la tarea de hacerlas visibles. Nosotros hemos identificado un conjunto como fundamentos ideológicos a partir de los cuales se construyó la ideología de la dominación en la historia. Uno de ellos es justamente la criminalización de los movimientos campesinos del siglo XIX, que está todavía por resolver. Y el resto de los episodios libertarios que la historia de Venezuela todavía está por reconocer y reivindicar. En la medida en que vamos derrotando lo que fue el surgimiento de una manera de entender a nuestro pueblo, de desmoralizarlo, que viene a la colonia. Primero, todos los calificativos negativos de desprecio a nuestro pueblo, empezando por los indígenas en el momento de la invasión, flojos, mentirosos. ¿Qué más, Mauricio? Desordenado, bárbaro. No las élites, el pueblo. Como
como contrapartida unas élites que están predestinadas a dirigir a ese pueblo de barro, según la visión, un país cuya naturaleza no se parece al pueblo mayoritario que la compone, excepto sus élites, que sí tienen parecido con la élite europea. Pero el resto es un atajo de salvajes. Y ese pueblo es el principal responsable del fracaso del proyecto emancipador, culpabilizando al propio pueblo. No llega a la democracia porque es un pueblo que no está apto para ser libre. Está condenado a pagar y penar en esclavitud. Su condición, su rasgo cultural también despreciado, desvalorizado. Y eso nos llegó al siglo XX. Fundado en la colonia, pasó al siglo XIX y nos llegó al siglo XX. El racismo es una manera de decirlo, que hoy todavía es un desafío para los venezolanos derrotar el racismo como un componente silencioso que todavía vive dramáticamente entre nosotros. Pero como eso, muchísimos elementos que para nosotros es el desafío de transformar. Ese pueblo, por eso, quienes hicieron la historia no vieron en ese pueblo objeto de interés para nosotros. Lo mencionaron cuando tocaba explicar por qué no funcionaba la sociedad y por qué había que lamentarse de no haber tenido pueblos de otro tipo y por qué había que blanquear esa población cayendo inmigrante en el siglo XIX para superar las taras de esa época. Fabricio quiere, no se aguanta Fabricio. Un negro que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y llega a las 10, 11 de la noche a su casa, otra vez a su cerro, le dicen flojo. Correcto. Flojo. Bueno, eso lo estamos cambiando. Esa es una de las tareas más importantes y el comandante Chávez, una de las grandes contribuciones que hace es restituirle a nuestro pueblo el orgullo de ser lo que es, de su cultura, de su manera de ser, de su carácter, de su sociabilidad, de sus patrones estéticos, su música, su baile, su danza, de su historia, para salir de un abatimiento, una desmoralización que permitió que nuestro pueblo fuera presa más fácil de la dominación. Esa es la tarea en la que andamos. Y nosotros, desde la historia y eventos como estos, permiten ir como poniendo ese tema y recuperando para que se sepa que esos seres que Fabricio mencionó ahora en este instante, le dicen flojo, le dicen perezoso, pero vive en una larga jornada de trabajo de 14 horas de actividad, de trabajo, levanta muy temprano y se acuesta tarde para llevar a su casa. Eso, los abuelos y los bisabuelos fueron ellos. No es retórica, no es verdad. Si pudiéramos hacer cruces de estos personajes, los encontraríamos descendientes directos. Y en el interín, entre esos de hoy y los de 1810, 1815, en el medio, generaciones de nuestros hermanos y compatriotas que se las han arreglado, ¿verdad?, para vivir, para luchar y para construir las
posibilidades de redención en las cuales felizmente nosotros estamos hoy